Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Hasta el momento nosotros hemos concluido, ¿no?, con el análisis de el contrato como fuente de las obligaciones y posteriormente hemos analizado la declaración unilateral de voluntad, ¿no? Hemos visto que las obligaciones pueden surgir de diferentes fuentes. Pueden surgir de un acto jurídico, es decir, de la voluntad de las personas encaminada a producir efectos jurídicos, o puede surgir también de ciertos hechos jurídicos, es decir, de ciertas consecuencias legales que van más allá de la voluntad de las personas. Entonces, nosotros veíamos que dentro de los actos jurídicos que producen obligaciones, nosotros encontramos en primer lugar a los contratos, en segundo lugar a la declaración unilateral de voluntad, y veíamos que dentro de la declaración unilateral de voluntad está la promesa de pago, que es una figura en la cual no necesariamente se establece cuál es la causa por la cual uno se compromete a realizar una prestación en favor de otro. Teníamos también la figura del reconocimiento de deuda, que alude a una obligación del pasado, ¿no? Lo que se está reconociendo es una obligación del pasado que existía. Y finalmente hemos hablado de la promesa pública de recompensa, que tiene sus propios requisitos. Esto posteriormente analizar, claro está, los efectos del contrato, cuál es su importancia, cómo es que este llega a tener fuerza entre partes, ¿no? Fuerza de ley entre partes. Hemos visto también que la doctrina discute si efectivamente la declaración unilateral de voluntad sería una fuente de las obligaciones. Algunos dicen, en realidad, la sola voluntad de una persona no produce obligaciones. Tiene que existir un acreedor que acepte esa prestación, ¿no? Entonces, además del deber, además de ese débito, tiene que haber un crédito. No hay obligación si no hay ambos elementos. Y hemos visto que hay un debate doctrinario sumamente interesante al respecto. Pese a ello, nuestro Código Civil establece que la declaración unilateral de voluntad termina siendo idónea en estos casos para producir efectos jurídicos. Otro de los actos jurídicos que puede llegar a producir obligaciones es el testamento. Para conocer un poco de esto, que ya lo van a desarrollar de mejor manera en la materia de sucesiones, nosotros tenemos que referirnos al concepto de sucesión, ¿no? ¿Qué es la sucesión, mortis causa? ¿Qué es la sucesión y cuál es la importancia de la misma? En sentido gramatical, nos dice Guillermo Borda, suceder es entrar una persona o cosa en lugar de otra. Jurídicamente, significará continuar el derecho de otro que era titular, ¿no? Un derecho sobre el cual otra persona era titular. Una transmisión se ha operado, nos dice. El derecho que pertenecía a uno ha pasado a otro. Es inherente al derecho de propiedad, ya que sin la sucesión mortis causa, estimados estudiantes, solo seríamos usufructuarios vitalicios de las cosas. Es decir, que las cosas y nuestros derechos sobre las cosas perecerían y se extinguirían el momento de la muerte. Pero la sucesión evita aquello. Y tiene un sentido trascendente, ya que no solo acaba con la muerte, la relación, ¿no?, que tenemos con nuestro patrimonio. Defiende además y fortifica a la familia. Cuando ustedes vean el derecho de sucesiones, van a ver cómo el fundamento teórico se basa justamente en la familia, ¿no? El fundamento teórico para que la sucesión por causa de muerte, sea regulada, es justamente fortalecer la familia, los vínculos que se tiene con la familia. Y es que al final la ley reconoce una porción de nuestro patrimonio que le pertenece a nuestros familiares. Esta es la denominada legítima, ¿no? Es económicamente trascendente, ya que sin esta, el hombre, en vez de producir, se convertiría en un destructor, ¿no?
El hombre produce para su familia, el hombre produce para sus sucesores también. Entonces, si no fuera así, si es que la propiedad y los derechos patrimoniales se extinguieran con la misma persona, entonces la persona se desharía de ellos, ¿no? Es decir, se convertiría en un destructor, tal cual nos refiere el autor. La sucesión, entonces, estimados estudiantes, fortifica esa relación de familia. Hay una parte, reitero, establecida por la ley, una parte que es la legítima, que corresponde necesariamente a ciertos familiares que tienen mayor proximidad con la persona. Y hay una parte que sí se puede disponer, una parte de libre disposición, ¿no? Esto en lo que respecta al menos en la sucesión testamentaria. Pero a ver, analicemos un poco más. Analicemos un poco más de la sucesión, ¿no? Ya hemos dicho por qué es importante, pero cuando acontece el fallecimiento, se abren diferentes fases, ¿no? Diferentes fases que concurren en una sola. No es necesario que sean momentos que se den en orden, ¿no? Suceden entonces ciertas fases en la sucesión por causa de muerte. La primera fase a la que nos vamos a referir es la apertura de la sucesión. La sucesión se apertura, estimados estudiantes, con la muerte real del decujus, ¿no? De la persona que va a transferir los derechos. O también puede darse con la muerte presunta, esto que ustedes han estudiado en la materia de derecho civil personas. Además, nosotros encontramos una fase de la vocación. La vocación es el llamamiento a quienes pudieran tener derecho sucesorio. Como se les había manifestado, la ley reconoce que ciertas personas tienen derecho sucesorio por el solo imperio de la ley, ¿no? Los sucesores legales. Entonces, estos pueden ser llamados. También serán llamados aquellos que el testador, es decir, alguien que ha decidido mediante su última voluntad disponer de sus bienes o realizar disposiciones extrapatrimoniales, pueden ser llamados a la sucesión, ¿no? Entonces, la vocación implica el llamamiento a todos aquellos que pudieran tener derechos sucesorios. Tenemos además la delación. En la delación estamos ante el ofrecimiento de la herencia a las personas llamadas. Y la herencia puede ser repudiada como puede ser también aceptada. Entonces, el momento que se acepta la herencia, procede la adquisición. Y la adquisición de los bienes surgen por el solo imperio de la ley, pese a que obviamente hay otras formalidades que ustedes han debido ver en derecho notarial, que van a ver también en derecho civil sucesiones, ¿no? La adquisición opera desde el momento en que se abre la sucesión. ¿Qué clases de sucesión tenemos? En primer lugar, tenemos la sucesión legal. Esta va a ser diferida a los parientes más próximos de acuerdo al orden establecido por ley. Y estos van a tener asignada cierta parte del patrimonio del causante. Y esto por determinación de la ley, ¿no? Esto que ustedes han debido escuchar alguna vez, ¿no? Los hijos tienen cierto derecho sobre los bienes en cierta proporción, de igual manera la esposa, etcétera, etcétera. Aspectos que van a estudiarlos con mayor detenimiento, reitero, en la materia de sucesiones. La sucesión también puede ser testamentaria. Y esto es lo que nos importa, ¿no? Porque estamos hablando de fuentes de las obligaciones. La sucesión es testamentaria cuando se va a basar en la voluntad del difunto contenida en el testamento, ¿no? Entonces uno puede suceder por el imperio de la ley, pero también puede suceder por la voluntad del testador. Pero obviamente no todos van a elaborar testamentos. Van a ver que es muy formal al menos la elaboración de testamentos, ¿no? Tiene que cumplir varios requisitos y hay diferentes tipos de testamentos que ya van a estudiarlo con más detenimiento en su momento. El testamento, estimados estudiantes, esa declaración última de la voluntad de una determinada persona, puede generar obligaciones. ¿Qué es el testamento? Carlos Morales Guillén nos dice que es un acto unilateral y solemne, un acto jurídico unilateral y solemne. Es unilateral porque depende de una sola voluntad y es solemne porque debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por ley. Es esencialmente revocable porque esta declaración de voluntad realizada por el testador puede ser modificada.
cuyo objeto es dar a conocer la voluntad de su autor, para después de su muerte y dentro de los límites de la ley, tanto desde el punto de vista extrapatrimonial como económico, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? El testamento no solo contiene disposiciones de carácter patrimonial, puede establecer también ciertas disposiciones de carácter personal, ¿no? Por ejemplo, por favor, pido a tal persona que cuide a mi sobrino o a mi nieto. Entonces, estas disposiciones no tienen un carácter patrimonial propiamente dicho, ¿no? Se ha creído ver en los legados testamentarios, en cuanto a obligaciones impuestas por el testador a sus herederos, una muestra de la eficiencia causal de la voluntad unilateral. ¿Qué significa esto? Que el testamento, según algunos autores, podría ser apto o idóneo para producir obligaciones. Así nosotros podemos encontrar en el artículo 1112, parágrafo 1 de nuestro Código Civil, lo siguiente, ¿no? Por un acto revocable de última voluntad, una persona capaz puede declarar obligaciones o disponer de sus bienes y derechos en todo o en parte, dentro de lo permitido por la ley, para que ese acto tenga efecto después de su muerte. La parte no dispuesta se sujeta a las reglas de la sucesión legal si al lugar. Entonces puede declarar obligaciones. Eso es lo importante, ¿no? De esto se evidencia que pueden transmitirse obligaciones. Si una persona me debía dinero a mí, yo puedo establecer que esa persona va a pagar ese dinero a alguien más, a un legatario, ¿no? Como parte de mi testamento. No cabe decir que la causa fuente de tal obligación sea la voluntad unilateral, nos dice la doctrina del testador, porque dicha obligación no se perfecciona cuando la rechaza el legatario. También puede suceder que el legatario, es decir, aquella persona que va a verse favorecida con un crédito, pueda rechazarlo. Entonces, hay esa disputa, también hay esa objeción, ¿no? El testamento por sí solo no produciría ese efecto jurídico de la obligación, de generar una obligación. También puede darse el legado de crédito previsto por el artículo 1203 de nuestro Código Civil, que nos dice lo siguiente. El legado de crédito supone que el testador transmite por el legado al legatario un crédito que aquel tiene contra un tercero, lo que convierte al legatario en cesionario de un crédito y por tanto subrogado en todas las facultades y derechos que corresponden al cedente, o sea, al testador. Entonces, es una figura que la van a estudiar con mayor detalle, pero ustedes ya pueden ver que se pueden transmitir obligaciones, ¿no? Obligaciones que se le deben al testador, al decujus, al causante. De esta manera, entonces, hemos podido concluir el estudio de las fuentes de las obligaciones que emanan de los actos jurídicos, ¿no? Emanan del contrato, emanan de ciertas declaraciones unilaterales de voluntad, como la promesa de pago, el reconocimiento de deuda y la promesa pública de recompensa. Finalmente, hemos estudiado el testamento, ¿no? Una de las formas de la sucesión, que también puede establecer obligaciones. Pero las obligaciones no solo surgen de la voluntad de las personas. Las obligaciones también pueden surgir de hechos jurídicos, es decir, de ciertos acontecimientos que se dan en la vida real y que la ley considera aptos para producir ciertos efectos jurídicos, ¿no? Y los efectos jurídicos, como ustedes saben, consisten en crear, modificar o extinguir ciertas relaciones jurídicas o ciertas situaciones jurídicas. Entre estas fuentes derivadas de los hechos jurídicos, nosotros encontramos al enriquecimiento ilegítimo, el pago de lo indebido, la gestión de negocios y los hechos ilícitos. El día de hoy procuraremos revisar el enriquecimiento ilegítimo y el pago de lo indebido, si es que el tiempo nos alcanza. Hablemos entonces en primer lugar del enriquecimiento ilegítimo. En las relaciones jurídicas de los particulares, sucede que a veces un patrimonio se enriquece en desmedro de otro. Esto puede darse de diferentes formas, ¿no? Algunas veces este patrimonio se enriquece con licitud, como en ciertos contratos. Otras veces acontece de modo ilícito,
que no sustenta la validez del enriquecimiento. También puede darse mediante hechos naturales. El enriquecimiento ilegítimo, estimados estudiantes, es una figura muy amplia. Y dentro de este género tan amplio se encuentra el pago de lo indebido, que también vamos a estudiar. Estos casos que acabamos de mencionar son formas de enriquecimiento ilegítimo que pueden verse integrados, que puede verse integrado de diferentes formas, ¿no? Pueden darse numerosísimas hipótesis de enriquecimiento ilegítimo. También es denominado enriquecimiento sin causa por la doctrina o por otros ordenamientos jurídicos, enriquecimiento injusto, enriquecimiento ilícito, ilegal o también enriquecimiento sin causa legítima. En todo enriquecimiento, estimados estudiantes, hay un cambio patrimonial que se traduce en un beneficio para una persona y un perjuicio para otra. Eso es importante tomarlo en cuenta en esta figura. Puede suceder que el enriquecimiento se dé solo por una persona sin generar empobrecimiento en otra. En ese caso, nosotros no estamos ante un enriquecimiento ilegítimo. Es decir, que la persona que pretende la repetición, porque en realidad el enriquecimiento ilegítimo lo que va a generar es la repetición de lo que, en la medida que la persona se ha enriquecido y en la medida también en la que la otra persona se hubiese empobrecido, ¿no? Entonces, si no hay empobrecimiento, no hay enriquecimiento ilegítimo. Eso lo vamos a ver cuando veamos los requisitos. El ordenamiento jurídico no necesariamente va a evitar enriquecimientos de esta manera, pero va a proveer los medios para impedir que ese estatus se consolide, acordando a favor del empobrecido una acción de naturaleza restitutoria. Nosotros vamos a ver que esta es la denominada la actio in rem verso, ¿no? Esa que vamos a analizar en un momento más. Esta es la acción que se confiere para aquella persona que se va a enriquecer en desmedro de otra persona que va a empobrecerse, ¿no? Es una fuente de las obligaciones por la cual una persona obtiene ventaja patrimonial frente a otra persona sin fundamento de legitimidad. ¿Cuáles son los antecedentes de este enriquecimiento ilegítimo? Los romanos ya conocían y aplicaban, aunque de manera restringida y confusamente, el principio que condena a enriquecerse sin causas a expensas de un tercero. Establecían ciertos, o bueno, se han establecido por el derecho romano ciertos institutos jurídicos que buscaban la restitución en los casos de un enriquecimiento ilegítimo. Así encontrábamos, por ejemplo, la in integrum restitutio, que se daba a favor de los menores de 25 años que habían sido víctimas de contratos lesivos. También podemos encontrar la figura de la rerum amotarum, a favor del marido contra la esposa culpable de malversar ciertos bienes. Se daba también la actio funeraria, que implicaba la recuperación de los gastos de sepultura contra la voluntad del heredero, ¿no? Un heredero que no había decidido realizar tales gastos. La acción in factum, que implicaba la recuperación de ciertos gastos por el acreedor. El derecho francés implica ya un desarrollo un poco mayor de esta figura del enriquecimiento ilegítimo, ¿no? Y es Potier el que nos dice lo siguiente: quien se beneficia con un contrato que otro ha celebrado con su prohibición, debe indemnizar a este hasta la concurrencia del provecho que ha recibido. Nuestro Código Civil, influenciado por estos aspectos e influenciado también, como ustedes saben, por el Código Civil Italiano de 1942, que es la principal influencia de nuestro Código Civil, establece lo siguiente en su artículo 961, cito textual: acción. Quien sin justo motivo se enriquece en detrimento de otro está obligado, en proporción a su enriquecimiento, a indemnizar a éste por la correspondiente disminución patrimonial. Lo interesante de esta figura es que
subsidiaria, ¿ya? El enriquecimiento sin causa, o también llamado enriquecimiento ilegítimo. Solo cuando no existan otros mecanismos legales para poder lograr esa restitución, puede activarse esta acción que vamos a ver, que es la acción in rem verso. A ver, veamos la naturaleza jurídica del enriquecimiento sin causa. Para Ripert, el enriquecimiento sin causa tendría como sustento, o bueno, tendría como fundamento al derecho natural. Sin embargo, si así fuera, estaríamos ante una obligación natural. Y ustedes saben que las obligaciones naturales no conceden acción, ¿verdad? No conceden acción. Es decir, no conceden los mecanismos jurídicos necesarios para procurar el cumplimiento de la obligación. Entonces, es por eso que se ha refutado esta tesis. Se ha manifestado también que se estaría ante una gestión de negocios ajenos, ¿no? Pero esta sería imperfecta, es decir, que aquella persona que ha recibido el dinero extra estaría gestionando negocios de la persona que se ha empobrecido. Pero si es que hay anormalidad, ya no sería esa figura de la gestión de negocios ajenos, ¿no? Sería una figura distinta y justamente lo que se busca es establecer qué es el enriquecimiento ilegítimo. También se ha hablado que es un hecho ilícito involuntario por Planiol, pero estaríamos, según los detractores de esta perspectiva, ante una incoherencia, porque la ilicitud y la involuntariedad son contradictorios, ¿no? Quien provoca un beneficio, nos dice por otro lado la tesis de Teissiere y de Ripert, quien provoca un beneficio debe aprovecharse de él. Hay una teoría muy interesante, ¿no? Que es la teoría del riesgo que van a analizar en la materia de contratos, que nos dice que si alguien genera un riesgo, lamentablemente también tiene que ¿cómo diríamos? Tiene que afrontar las consecuencias de que perezca un bien, por ejemplo, y tiene que perderlo, ¿no? Pero en contra de esto, es decir, procurando usar este tipo de teoría, nos dice, si alguien ha provocado un beneficio, debe aprovecharse de él, esta teoría, ¿no? Si una persona, es decir, si el que se ha empobrecido ha generado un beneficio a otra persona, lo lógico es que también se aproveche de eso y por eso puede pedir esa restitución, ¿no? Otra de las teorías nos ha manifestado que estamos ante una obligación de orden legal. Sin embargo, tenemos como última teoría que estamos ante una situación jurídica que brota de un hecho jurídico. Y eso ya lo hemos podido ver hace un momento, ¿no? Esto se produce más allá de la voluntad de las partes. A ver, analicemos entonces cuál es la acción que nos concede el enriquecimiento sin causa o también llamado enriquecimiento ilegítimo. Algunos han dicho, ¿no? ¿Por qué no enriquecimiento sin causa? Porque en realidad, o sea, cuando se produce el empobrecimiento de uno y el enriquecimiento de otro, son hechos que se dan el mismo momento. Entonces, el término de enriquecimiento sin causa no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la causa antecede al efecto. ¿Me entienden? Y en este caso, como los dos eventos están surgiendo a la vez, es más idóneo llamarle enriquecimiento ilegítimo, ¿no? Eso es lo que están manifestando. Pero ya, a ver, más allá de eso, veamos, la acción in reverso. Proviene de la denominación de una acción romana, esta acción in reverso, que se daba en un caso de enriquecimiento sin causa cuando el hijo o esclavo realizaban actos fraudulentos, ¿no? Entonces se podía pedir la restitución al pater familias. Este denominativo identifica la acción de restitución con la cual se corrige o rectifica todo enriquecimiento sin causa. El titular para ejercer esta acción es la persona empobrecida o su acreedor mediante la acción oblicua. Ustedes ya saben qué es la acción oblicua, ¿no ven? Un acreedor que ve que su deudor es negligente en sus negocios y que no está ejercitando ciertos créditos para poder
para poder, como diríamos, tener activos en el patrimonio del mismo, entonces puede acudir a la acción oblicua y puede, ¿cómo diríamos?, ejercer los derechos de su deudor negligente, ¿no? ¿Se acuerdan de esa acción? Entonces, también la acción en reverso puede ser planteada mediante la acción oblicua, ¿no? Es decir, que si alguien se ha empobrecido y no está ejerciendo esta acción porque ha enriquecido a otra persona, podrá hacerlo también su acreedor, ¿no? Su acreedor dirá, esta persona no está ejerciendo este crédito que tenía en mérito a la obligación que ha surgido por el enriquecimiento ilegítimo. El deudor de la obligación de restituir obviamente va a ser el beneficiario, es decir, aquella persona que se ha enriquecido. Se transmite a los herederos activa y pasivamente esta acción, es decir, que los herederos podrán ejercer. Tiene carácter restitutorio, por lo que no tiene que confundirse con la acción de daños y perjuicios, que se basa en el dolo y en la culpa, ¿no? Ustedes saben que en los daños y perjuicios estamos ante una figura mucho más compleja, es decir, que habrá daños incluso morales, habrá también, además de una restitución, habrá cierto pago de los intereses por la mora, es decir, ciertos daños moratorios que se tienen que indemnizar. Pero en este caso no estamos ante daños y perjuicios. En la actio in rem verso, nosotros estamos simplemente ante una acción restitutoria. He pagado más, no es pagado más. Me he empobrecido en mérito al enriquecimiento de otra persona, entonces simplemente quiero que me restituya ese dinero en la medida en la cual esta persona se ha enriquecido, en detrimento mío, ¿verdad? No estamos ante una restitución, no estamos ante una reparación del daño, porque no ha habido tampoco una actitud dolosa o culposa, no ha habido un riesgo que ha generado el resarcimiento. Tampoco puede confundirse con la acción reivindicatoria. Ustedes ya conocen la acción reivindicatoria. Esta tiene un carácter real y se otorga al propietario en caso de que ha sido desposeído o despojado de un determinado bien de su propiedad, o en caso también y bueno, hemos visto que la jurisprudencia además no exige que le hayan despojado, ¿no? Puede ser alguien que no tenga el bien físicamente y que puede exigirlo mediante esta acción. Eso ya lo hemos analizado en la materia de bienes, ¿no? Pero es una acción real. Por otro lado, la acción in rem verso es una acción personal, ¿no? Es una acción que emerge del derecho de obligaciones. Tampoco puede confundirse con la gestión de negocios ajenos, es decir, que la persona que se está enriqueciendo estaría gestionando esos bienes en nombre del empobrecido. No, porque eso ya se ha separado en su momento por la doctrina. La gestión de negocios la vamos a ver en la siguiente clase, yo creo el día de mañana o probablemente el día martes de la siguiente semana. Es una fuente de las obligaciones por la cual alguien interviene sin mandato en asuntos de otra persona, para salvar sus intereses. La prescripción no es expresa, es decir, no se establece en cuánto tiempo prescribe esta acción, sin embargo, es aplicable lo previsto por el artículo 1507 del Código Civil, es decir, que al tratarse de ciertos derechos de crédito, bueno, al tratarse de derechos de crédito, la prescripción opera en 5 años. Veamos cuáles son los requisitos de procedencia de esta acción. En primer lugar, estimados estudiantes, tiene que haber un enriquecimiento por parte del demandado. Tiene que existir una diferencia ventajosa entre el estado actual de su patrimonio y el que presentaría si no hubiese ocurrido el hecho injusto. Eso es lo que nos dice von Thur, ¿no? Entonces, tiene que haber ese enriquecimiento, es decir, tiene que haber una ventaja. Si es que no hubiese ocurrido el hecho injustificado o el acto injustificado, probablemente su situación hubiese sido otra, ¿no? Entonces, este enriquecimiento del demandado se va a traducir en esta figura, en un lucro emergente y en un daño cesante. ¿Se acuerdan que las figuras de la reparación del daño es el daño emergente y el lucro cesante? Pero en este caso, en el enriquecimiento ilegítimo,
estamos ante una figura de lucro emergente y daño cesante. Veamos qué es cada uno. El lucro emergente, entonces, va a ser un incremento patrimonial, ¿no? Es un lucro que emerge por el empobrecimiento de otra persona. Un aumento en el activo del patrimonio. Entonces, el enriquecimiento sin causa o enriquecimiento ilegítimo puede darse por ese lucro emergente o también puede darse mediante un daño cesante. Y esto es interesante, ¿no? Es decir, una pérdida evitada, una disminución del pasivo del patrimonio. Tal vez en mérito al empobrecimiento de la persona, es decir, del actor, el demandado ya no ha tenido que realizar ciertos gastos, ¿me entienden? Tal vez ya no ha tenido que realizar ciertos gastos, por lo cual se le ha cesado un daño y se ha disminuido el pasivo de su patrimonio, ¿no? Se entiende aquello. Si se comprende las teorías del patrimonio, si se entiende la teoría patrimonio-personalidad, esto es pan comido, ¿no? Seguro que ustedes lo comprenden entonces. Empobrecimiento del actor. El segundo requisito para que opere esta acción es el enriquecimiento del actor. El enriquecimiento del actor es el menoscabo patrimonial traducido en un daño emergente o lucro cesante para el actor. Implica la privación de propiedad o de goce de algo. Un ejemplo puede darse en la aluvión, ¿no? O en la abulsión. Ustedes se acuerdan, un pedazo de sedimentos, de tierras, pasa de una propiedad a otra. ¿Se acuerdan, no? Pasa de una propiedad a otra y es un empobrecimiento que se ha generado. Se está privando de la propiedad de eso y se enriquece a otra persona. Entonces ahí hay un enriquecimiento ilegítimo. También se puede referir a la prestación de servicios sin intención de efectuar liberalidades, ¿no? Puede ser que alguien hubiese celebrado hubiese prestado un servicio sin la intención de hacerlo de manera gratuita. Entonces ahí habría un enriquecimiento ilegítimo. La acción en reemverso no va a proceder si falta este elemento, aunque se haya provocado enriquecimiento en el otro. Ese es un aspecto importante. Para que proceda la acción en reemverso, necesariamente tiene que probarse el empobrecimiento del actor. Un ejemplo muy interesante que nos cita, si mal no estoy, es Llambias, nos dice, es el siguiente que está acá, ¿no? La transmisión radial de música que aprovechan los propietarios de espacios públicos. En ciertos espacios públicos ponen la radio, ¿no? Ponen la radio y eso atrae clientela, ¿verdad? Eso les genera riquezas. ¿Por qué? Porque, bueno, es un lugar donde pueden disfrutar, escuchar cierta música, pero no por eso la emisora del radio va a decir, un rato, estos se están enriqueciendo, entonces yo voy a demandar que me restituyan, ¿no? Que me restituyan ese dinero. Claro que no, ¿por qué? Porque ellos no se están empobreciendo con eso. Entonces es importante distinguir aquello. El enriquecimiento ilegítimo requiere necesariamente del empobrecimiento del actor. Y eso vamos a ver también en un momento cuando veamos cuáles son los límites, ¿no?, de esta acción. En tercer lugar, tiene que haber una relación causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. Más que una relación causal, se trataría de una relación de correspondencia, nos dice la doctrina. Por eso es que se ha rechazado eso del enriquecimiento sin causa, ¿no? Porque no es que estemos ante causa y efecto, estamos ante dos hechos que van a tener una correlación. No necesariamente van a nacer uno primero y el otro después. Nacen correlativamente. Se trata más propiamente entonces de consecuencias simultáneas, ya que no existiría un antecedente y un consecuente. Entonces lo que se requiere es que el enriquecimiento genere el empobrecimiento y que ese empobrecimiento también genere el enriquecimiento, ¿no? Que haya correspondencia entre estos dos. En cuarto lugar, es importante la ausencia de causa justificante del enriquecimiento con respecto al empobrecimiento. Si el demandado carece de título justificante para adquirir en desmedro del accionante, debe restituir aquello con lo que se enriqueció, ¿no? No tiene que existir un título legítimo. Es decir,
una donación es un título, implica un título legítimo, ¿no? Porque hay ese animus donandi, hay ese ánimo de liberalidad, pero ahí hay un título, entonces no podrá decir un rato, hay enriquecimiento ilegítimo, entonces que me devuelva nomás todo lo que le he regalado. No, ¿no? Es una donación, hay un título justo. Entonces, tiene que faltar un título justificante. Esto, aunque nos dice, ¿no? Llambias, esto es relativo, porque podría tener título de adquisición frente al autor de su derecho, pero esto no siempre deja al margen la restitución, ¿no? Y tienes razón. ¿Por qué? Porque puede ser que también uno se haya enriquecido porque existe un título, pero ha pagado por demás, ¿no? Ha pagado por demás, ha cumplido por demás lo que debería haber cumplido. Entonces es relativo. Hay un título justificante del pago, pero el pago ha sido excesivo, digámoslo así, ¿no? Es interesante esa observación realizada por Llambias. Finalmente, esto es importantísimo, no se puede plantear la acción in reverso en cualquier instante. Tiene que ser, es subsidiario, es decir, que no debe existir otra acción útil para remediar el perjuicio. Y esto está expresamente previsto en el artículo 926 del Código Civil, que establece su carácter subsidiario. Es decir, que estamos ante un dispositivo excepcional al que se acude cuando no hay remedios previstos por el ordenamiento jurídico. Si el ordenamiento jurídico no nos establece, no nos prevé otra acción, si no nos establece, digamos, nulidades, anulabilidades, rescisiones, resoluciones de contratos, si no nos establece acciones paulianas, etcétera, etcétera, o sea, si no operan estas acciones previstas por el ordenamiento jurídico, recién opera la acción in reverso. Veamos ahora cuáles son los efectos de esta acción, ¿no? ¿Hasta qué punto se va a restituir? Se trata, en primer lugar, como habíamos dicho, de una acción de reintegro o restitución. Los límites de esta acción son los siguientes. La restitución jamás puede exceder lo que ha perdido el demandante. Es decir, el demandante no puede pedir más de lo que ha perdido. Si así fuera, se está generando otro enriquecimiento ilegítimo, ¿verdad? La restitución tampoco puede exceder el enriquecimiento obtenido por el demandado, ¿no? El límite máximo para la restitución es el enriquecimiento del demandado. Considerando estos puntos, es necesario referir entonces las siguientes consecuencias. Si el empobrecimiento es mayor al enriquecimiento, lamentablemente va a quedar un déficit a cargo del empobrecido, ya que el beneficio del enriquecido marca el límite máximo de la restitución. ¿No ven? En segundo lugar, si el enriquecimiento es mayor que el empobrecimiento, el remanente de enriquecimiento va a beneficiar al enriquecido. ¿Se entiende entonces, no? El límite es el enriquecimiento y el empobrecimiento. No puede ser mayor la restitución. Y estas consecuencias lógicas, entonces, se van a generar por lo previsto por la ley. Hay varias posibilidades mediante las cuales se puede dar el enriquecimiento, ¿no? Puede darse por el hecho del propio enriquecido, en el caso de un beneficio involuntario, cuando se edifica o cuando se construye con materiales ajenos. Esto que hemos visto cuando veíamos la figura de la accesión, ¿se acuerdan? Hay una persona que está usando materiales ajenos, ¿no ve? Para construir. O también puede darse en la mezcla o conmixtión. ¿Se acuerdan también de aquello? Lo hemos estudiado en la materia de derecho civil. Bienes. Por hechos del dueño de la cosa principal, ¿no? Puede ser que sea enriquecido, ¿por qué? Porque se ha confundido y ha mezclado dos elementos. Puede darse también por hecho del empobrecido, ¿no? El empobrecido puede haber pagado indebidamente. El pago de lo indebido, que vamos a ver posteriormente a esta fuente de las obligaciones, es una de las especies del enriquecimiento ilegítimo. También puede darse por construcciones o plantaciones que haga el empobrecido en terreno ajeno, ¿no? También puede darse por hechos naturales, como la abulsión, la aluvión, que nosotros ya hemos analizado, y la mezcla o confusión de cosas que puedan darse naturalmente, ¿no?
Entonces, si se han dado cuenta, la materia de derechos reales tiene mucha relación, ¿no? O sucesiones tiene relación con obligaciones, con derechos reales. Derechos reales, personas también, ¿no? Es decir, estas materias que estamos analizando interactúan. Si nosotros no conocemos bien todas, entonces va a ser muy difícil comprender el carácter sistemático y holístico también, ¿no? del derecho civil, que es muy interesante. Pasemos ahora a revisar el pago de lo indebido. ¿Qué es el pago de lo indebido? ¿Cuáles son sus antecedentes, en primer lugar? Cuando se paga algo que no se debe, la ley concede a quien pagó el derecho de repetir. Es decir, que se le devuelva, ¿no? Se le restituya aquellos dineros o aquellos bienes que ha pagado indebidamente. Quien paga mal, como dicen, repite, ¿no? Es un principio establecido en la doctrina al menos. Nadie puede enriquecerse a costa de otros. El solvens se convierte entonces en un acreedor y el accipiens, que ha recibido una determinada prestación, se vuelve en deudor de la restitución. Se denomina pago indebido al pago que no habilita al accipiens para retenerlo pagado por el solvens. Estamos ante una forma de enriquecimiento sin causa. El artículo 963 del Código Civil Boliviano establece lo siguiente. Quien ha recibido lo que no se le debía queda obligado a restituir lo que se le ha pagado. Esto de manera muy genérica. Pero vamos a ver que hay diferentes formas del pago de lo indebido, ¿no? Vamos a ver el indébito objetivo y el indébito subjetivo. Pero veamos sus antecedentes. El pago de lo indebido tiene como antecedentes a la condictio que se concedía para restituir un enriquecimiento injusto sin título que permita al accipient su retención, ¿no? Entonces, en el pago de lo indebido estamos ante alguien que ha pagado una obligación de manera incorrecta. El Código Civil francés simplifica esta figura ya que va a vincular el pago indebido a la figura del cuasi contrato. Pero la tesis moderna, las perspectivas modernas van a establecer que el pago de lo indebido es una figura diferente. Es una figura diferente y desaprueba que nos encontremos ante un cuasi contrato. Aubry y Rau han identificado la necesidad de establecer que los contratos tienen una causa, ¿no? Y si el contrato tiene una causa, ante la falta de esta, estaremos pues ante un pago de lo indebido, ¿no? Esa es la importancia de considerar y tomar en cuenta la causa. Aubry y Rau descubrieron las consecuencias de la necesidad de la causa de la obligación para permitir la repetición de lo indebido al faltar una causa con independencia de la clase de error que haya, ¿no? Lo que nos dice Messineo entonces es que hay un pago hecho sin causa justificada. Revisando a Carlos Morales Guillén, que nos expresa lo manifestado por Francesco Messineo, vamos a distinguir dos tipos de pago de lo indebido. En primer lugar, nos vamos a referir al indébito objetivo y en segundo lugar, al indébito subjetivo. Francesco Messineo nos dice que el indébito objetivo implica el pago de una deuda que no existió nunca, que jamás existió. ¿Puede acontecer ello? Claro que sí, ¿no? Entonces estamos ante el pago de lo indebido cuando alguien paga algo que nunca existió, una deuda que jamás existió. Ese es el indébito objetivo. ¿Por qué? Porque no hay esa obligación, no hay ese título que acredite la obligación. Doctor, un ejemplo del... El indébito subjetivo, por su parte, se refiere al pago de una deuda que existe, pero es una deuda que debe a alguien más. Es decir, es una deuda en la cual el deudor es alguien diferente. El que paga no era deudor, es un falsus debitor. Entonces, esta es una figura diferente a los ejemplos que acabo de manifestar, ¿no? Estamos hablando de un indébito objetivo, es decir, aquel que paga una deuda que nunca existió. Y hablamos también del indébito subjetivo, en el caso que uno paga una deuda que existe, pero que era una deuda de alguien más.
Esta distinción es importante por los requisitos de cada uno, ¿ya? El artículo 963 establece este indébito objetivo. Basta que el pago no sea debido. Es decir, la deuda pagada no existe por lo que es repetible y no depende del error. Es decir, no hay que probar que ha existido algún error. Se debe probar entonces dos cosas en el indébito objetivo. Uno, que se ha pagado, y dos, que se ha pagado sin que exista una deuda. Basta eso en el caso del indébito objetivo. Pero en el indébito subjetivo, previsto por el artículo 966, deben existir los siguientes requisitos. En primer lugar, tiene que existir el pago de manera similar al indébito objetivo, es decir, alguien tiene que haber realizado el pago, tiene que haber cumplido la prestación sin el animus donandi, es decir, sin el ánimo de liberalidad. En segundo lugar, tiene que haber un título por el accipiens. El accipiens efectivamente tiene que tener el título. El accipiens tiene que tener aquel crédito y aquella facultad de recibir el pago. Pero en el indébito subjetivo se tiene que probar lo siguiente, que el solvens ha pagado por error y ha pagado por un error excusable. Esto es fundamental para la repetición en caso del indébito subjetivo, entonces. Hasta aquí nuestra clase de hoy. En nuestra siguiente clase vamos a ver cuáles son las consecuencias jurídicas y las formas en las cuales se presenta el pago de lo indebido. Además, vamos a ver la gestión de los negocios ajenos, ¿no? Espero que se haya comprendido. Si es que tienen dudas, las mismas son bienvenidas. Muchas gracias por la pregunta realizada por Roxana. Siempre es bueno que interactúen conmigo y entre ustedes también respecto a estos temas tan importantes. En nuestra próxima clase, entonces, continuamos estudiando el pago de lo indebido. Y hasta aquí nuestra grabación del día de hoy.